soy profe de educación infantil y me quedo con que los alumnos, los chavales suben a primaria, suben a secundaria y te siguen saludando con mucho cariño en el pasillo, te siguen llamando por su nombre, te cuentan cosas de las que han hecho contigo o se acuerdan de experiencias de las aulas de infantil y no académicas, sino sobre todo de relaciones. Me acuerdo cuando me di un golpe y me acogiste, me acuerdo cuando llorábamos y tal, y ellos se acuerdan de eso, y eso es súper bonito, ir por el pasillo y que a lo largo de los años todos los alumnos te busquen, te llamen y te vengan a abrazar, a preguntarte qué tal. Dejamos un montón de valores y eso se llevan a lo largo de los años y bueno, que aparte de toda la formación académica que recibimos hasta cuarto de la ESO, me quedo con que aquí hemos crecido como personitas, con valores y que eso es muy importante. Sobre todo destacaría el poder ser empático con el compañero que tenemos al lado o el ponernos en la situación del otro, ¿no? Eso, se trabaja desde pequeños y yo creo que luego en primaria, en secundaria, cuando vas al Camino de Santiago con ellos, cuando vives el EDIC, cuando vives la Semana de la Solidaridad, pues ves que ese valor, el ponerse en la piel del otro o el ser empático con el otro, ves que a lo largo del tiempo al final le escala y lo van haciendo suyo, ¿no? Al final es una forma de sentirlo y al final eso les hace ser la clase de personas